En esta ocasión vamos a ver algunas propiedades que involucran justo a matrices, ¿sí? A través de cierto tipo de transformación lineal, ¿sí? Bueno, para eso vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a considerar a una matriz de m por n, esta matriz está fija, y vamos a definir una función que va de fn en fm, ¿sí? Aquí observemos que si a es de m por n, L de a va a ser una función que es Ln, que va del campo a la n en el campo a la m. Ajá. ¿Y cómo va a estar dada? Lo que vas a hacer es que te tomas un vector, ¿sí? Este es un vector de n entradas, ¿sí? Y lo ves como columna. Entonces vas a hacer a multiplicado por ese vector columna, y esa va a ser un vector que va a ser de tamaño m por 1. Ajá. Entonces justo va a ser el vector columna un elemento en f, en este caso en f de m. Bien, entonces por ejemplo, tomemos esta matriz, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría determinada L de A? Bueno, esta es una matriz de 3 por 2. Ajá. Entonces, a ver, aquí hay que anotarlo, este es de 2 por 3. Sí, entonces L de A es una función que va de R3 en R2 y que hace a un vector en R3, un vector por lo general lo denotamos X, Y, Z, pero en este caso lo vamos a escribir como columna. Ajá. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a multiplicar tal cual la matriz por ese vector columna. Entonces, si hacemos este producto, pues nos quedaría el primer renglón por esta columna, nos quedaría X más 2Y más Z, y el segundo renglón por esta columna nos queda Y más 2Z. Bien, entonces con esta definición podemos observar que tenemos una serie de propiedades, ajá, como aparece aquí. La primera es que L de A es una transformación lineal. En la definición pues solo decimos que es una función. Lo segundo es que justo si calculamos la matriz de representación de esta transformación lineal respecto a las bases canónicas, la base canónica de f de n, la base canónica de f de m, nos devuelve la matriz A con la que empezamos. Ajá. Otra propiedad interesante es que si estas dos funciones, estas dos transformaciones lineales coinciden para una matriz A y una matriz B, entonces las dos matrices son la misma. El inciso 4, por ejemplo, nos dice que hay una propiedad de que abre la suma, ¿sí? Es decir, esta transformación lineal que estamos definiendo como L de A para una matriz fija, podríamos aplicarla a una suma de dos matrices. Bueno, nos dice que es igual a tomar esta función respecto a B y sumarlas como funciones. Y algo muy similar pasa con los escalares. De cierta manera, pues los escalares salen a través de esta transformación lineal. Algo más que nos dice es que si tenemos una transformación lineal, entonces existe una única matriz, tal que cuando yo calculo esta L de C, que estamos dando de esta manera, como la definición 1.54, justo volvemos a T. Ajá. Sí, es decir, si tenemos una transformación lineal fija, existe una única matriz, de manera que cuando nosotros calculamos la matriz representación de esta matriz, de esta transformación lineal, pues nos va a dar C. Y si ahora calculamos el L de C, la transformación lineal definida, entonces justo estas dos van a ser la misma transformación. Y bueno, ¿qué otra cosa? Es que si por ejemplo tenemos una matriz de n por p, ¿sí? Aquí A era de m por n, ¿no? Entonces tengo E de n por p, entonces yo puedo hacer el producto. Entonces L de un producto de matrices se abre como una composición de dos transformaciones lineales, la de L de E y la de L de A. Y por último, si m y n son iguales, ¿sí? Es decir, que es una matriz cuadrada, entonces L de la identidad, ¿sí? De la transformación de la matriz identidad corresponde a la transformación que es la identidad. ¿Okay? Y bueno, esto se debe principalmente a todos los resultados que hemos probado antes, el teorema 1.50, 1.51 y 1.52. Entonces para eso vamos a recordar rápidamente qué es lo que nos decían.
ejemplo, el teorema 1.50 nos habla de las matrices, que hay ciertas propiedades que tienen, así solitas las matrices. 1.52 nos habla acerca de calcular como las j-décimas columnas de ciertas matrices, ¿no? Que se pueden ver de una manera muy específica también. Y el teorema 1.52 pues nos habla de los vectores coordenados, ¿no? Que cómo podemos calcular el vector coordenado de una evaluación con la matriz que es la matriz de representación y el vector coordenado de quien proviene. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, que es una transformación lineal, entonces por el teorema 1.50 que aparece aquí, pues sabemos esto, que si tomamos A, aquí tenemos dos matrices de n por p, entonces esto abre sumas, ¿no? El producto por una matriz, solo que en este caso pues nosotros se lo estamos aplicando a vectores columna, o sea, matrices aquí con de n por 1, entonces tenemos que abrir sumas, y por el inciso 2 pues también tendríamos que sacar escalares, ¿no? Justo esto nos va a dar estas dos igualdades. Entonces, por ejemplo, el inciso 1 se sigue de esas propiedades. El inciso 2, pues hay que calcular que estas dos matrices son la misma. Como vamos a ver que son la misma, pues hay que ver que cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos en un elemento canónico, en la base canónica de f de n, pues justo coinciden las evaluaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos, consideramos EJ, ¿sí? Por teorema 1.50, que está aquí, la j-décima columna de la matriz identidad. Entonces sabemos que si hacemos una matriz por esa j-décima columna, nos da la j-décima columna de la matriz original. Entonces aquí, pues tendríamos que, cuando evaluamos en el respectivo canónico, pues nos daría esto, por definición de LDA. Pero esto justo es la j-décima columna de A, ¿no? Entonces, esta transformación, al evaluar, nos va a dar que coinciden, ¿no? en cada una de las entradas, ¿sí? Para cualquier m y n que nosotros estemos considerando. Okay. Y bueno, a ver, por ejemplo, que si son la misma, entonces son las mismas matrices, ¿sí? Es un sí solo sí, ¿no? Entonces tendremos que ver ida y vuelta. ¿Okay? Bien, entonces, si usamos de nuevo ese teorema, pues tendríamos que la j-décima columna, pues sería justo pues evaluar esto, ¿no? Porque sabemos que esto sería A por EJ. Y esto es tal cual la definición de LDA de J. Y bueno, esto por definición es lo mismo, ¿sí? Porque estamos suponiendo que LDA es igual que LDB como transformación lineal. Entonces al evaluar en los canónicos pues nos da exactamente la misma evaluación. Y de nuevo esto por el teorema 1.50 pues sería la j-décima columna de B. Entonces, ¿qué está pasando? Las dos matrices que corresponden a LDA y a LDB, ¿sí? Con la que obtenemos LDA y LDB, coinciden en sus j-décimas columnas. Para cada uno, van coincidiendo por columna. Entonces las matrices son la misma. ¿Okay? Y bueno, ahora queremos ver que si son la misma matriz, pues entonces el LDA y el LDB coinciden, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Estas son funciones, ¿no? Son transformaciones lineales. Para ver que coincidan, pues tenemos que ver que al evaluar, pues nos dan la misma regla de correspondencia. Entonces, ¿qué hacemos? LDA de X, por definición, es tomar el vector, verlo como columna y multiplicarlo por la matriz. Entonces me quedaría A de X. Pero por hipótesis esto es igual a B, ¿no? Entonces es igual a B de X. Y esto de nuevo, por definición de L de B, sería la evaluación en X. Y esto está sucediendo para cualquier elemento en f de n. Entonces estas dos, como transformaciones lineales, coinciden en todos los elementos de f de n, entonces son la misma función. Bien. Ahora, por ejemplo, si queremos ver que si tomamos una suma de matrices y sacamos esta transformación L de A más B, entonces resulta ser la suma de las respectivas transformaciones, sacándolas como por separado. ¿Okay?
Entonces para eso, ¿qué hacemos? Tomamos un elemento, o sea, queremos ver que esta transformación es la misma que la suma, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos que evaluar y ver que en las evaluaciones coinciden, ¿sí? Tienen la misma regla de correspondencia. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un elemento en f de n y un escalar. Entonces, si hacemos L de A más B de X, por definición es tomar la matriz y multiplicarla por el vector columna de X. Si hacemos esto por las propiedades que vimos en 1.50, que tienen que ver solo con matrices, esto es distributivo, o sea, el producto de la composición distribuye a la suma de matrices. Entonces esto me queda AX más BX. Y este por separado, bueno, este por definición es LA de X. Este B de X es justo el LB evaluado en X. Estamos haciendo la suma, entonces todo esto coincide con la suma. Ajá. Y bueno, entonces, ¿qué pasa ahora si tomamos un escalar? Para eso vamos a hacer L de AX a de X. Por definición sería hacer este producto, ajá, con X un vector coordenado. Y esto sabemos de nuevo por el teorema 1.50 que esto es igual a asociarlo de esta manera, hacer X por el producto de la matriz A y luego multiplicar por el escalar. Bien, ok, entonces a ver, vamos a ver el inciso 5 que nos dice: si tenemos una transformación lineal, pues existe una única matriz, tal que si calculamos el L de esa matriz nos da justo T. Y aquí nos dice además que quién es esta matriz, ¿no? Que es la matriz de representación. Entonces lo que tenemos que ver es que, o sea, tomamos C como la matriz de representación y vamos a ver que justo coinciden, ¿sí? O sea, justo nos da esto, que T es igual a L de C. Sí, entonces, a ver, por el teorema 1.52 sabemos que si calculamos el vector coordenado de cualquier elemento de donde sale T, en este caso Fn, ¿sí? Y bueno, el vector coordenado respecto a gamma, entonces esto es igual a este producto de dos matrices, ¿no? Que sería C por este vector coordenado de X respecto a beta. Ajá. Entonces, T de X sería igual a C de X. Ajá. Para cada uno de los elementos en f de n. Pero C de X es igual por definición a esta matriz, bueno, a esta transformación valuada en X, ¿sí? Esta es tal cual la definición. ¿Sí? Bien, entonces esto sucede para todo f de n, para todo X está en f de n, y como tenemos esto, o sea, T de X es igual a LC de X, ambas son transformaciones, todas están coincidiendo en la evaluación, entonces como funciones son la misma. Ajá. Y la última parte es que la unicidad se va a seguir de lo que vimos antes aquí, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Ahora si calculamos por ejemplo L, o sea, sabemos que L, o sea, podríamos calcular L de C y L de la matriz de representación, ¿sí? Entonces, de acuerdo al inciso 3, como están coincidiendo, tendríamos que deben ser la misma, ¿no? C tendría que ser igual a la matriz de representación. Okay. Y bueno, vamos a terminar viendo el inciso 6. Y en este inciso lo que tenemos que ver es que si tomamos una matriz así, L de A de la composición, entonces es igual al producto a la composición, pero como transformaciones, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que yo me fijo en con el producto de la columna j-ésima de la identidad, y por los teoremas anteriores me va a dar esto. Y esto se puede agrupar de esta manera. Entonces cuando yo evalúe en los canónicos, yo tengo que al evaluar por ejemplo en el EJ, por toda esta descripción que aparece aquí, va a coincidir con hacer L de A, L de J. Pero esto justo es la composición, ¿no? Es L de A seguido de L de E, todo esto evaluado en EJ. Entonces, como están coincidiendo en una base que son los canónicos, obtenemos que son la misma transformación